Bueno, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí del podcast de Contracultura. Un gusto estar nuevamente con ustedes hoy día cuando ya es martes. Martes 10 de octubre del año 2023. ¿Qué les parece? Todo lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan uno de los últimos programas aquí en el canal? Que no ha estado muy nutrido la cantidad de episodios por lo que les expliqué en uno de los programas anteriores, ¿cierto? Pero se llamaba Vientos de Guerra 11S, hace 3 semanas atrás. Y aquí ustedes tienen que entender que para hacer este programa, para sentarse a grabar esto, realmente se necesita una ayuda superior. Esa ayuda a veces a uno le sopla en el oído, ¿cierto? Porque aquí no tenemos muela como en los canales de televisión. Esa muela le dicen al auricular interno, al que utilizan muchos en la televisión para que el director o alguien le sople algo. Pero en esa muela que tengo yo, me decía, anúncialo, porque ahora se viene. Y yo estaba, siempre es complicado poner un título, porque tampoco uno quiere caer en sensacionalismo ni asustar a la gente. Pero creo que lo sentí así y por eso puse ese título de Vientos de Guerra 11S, donde hablábamos de que de alguna manera la humanidad le había fallado a la humanidad. Y creo que, como decía Jordan Maxwell, que hoy día cobra más relevancia que nunca, a pesar de que yo lo consideraba, a él o lo considero aún, a pesar de que ya no está con nosotros, pero sé que está ahí, alguien bastante ateo y sin fe. Yo creo que su falta de fe quizás venía justamente de este entendimiento que tenía el señor Maxwell, que fue un gran investigador de estos temas, empezó mucho antes que cualquier otro, consumaba décadas y décadas de investigación. Y él hablaba justamente de que el hombre estaba clamándole al Dios incorrecto por ayuda. Y por eso nunca venía la ayuda, porque estaban clamando por voces incorrectas. Hay un video muy bueno de un rabino que está en el podcast de Contracultura y él advierte, dice, bueno, Israel fue fundado por masones. Diciendo en el fondo que el mismo pueblo de la misma jerarquía, ¿cierto?, de Israel que tanto se ha hablado, no es tal, no es judía propiamente tal. Eso es lo que dice un rabino, estoy repitiendo lo que dice él en un video. Así que por lo tanto hasta ellos estaban siendo manipulados dentro de este tremendo juego y el Estado de Israel como tal, por eso muchos ortodoxos judíos, estamos diciendo que aquí también hay facciones, ¿cierto? Porque no todo es blanco ni negro, no apoyan propiamente tal al Estado de Israel. Y he tenido que reflexionar en esas palabras de Jordan Maxwell en la carta de Albert Pike, ¿cierto? Que cómo no citar lo que decía Albert Pike y que lo sacó a colación recientemente un video extraordinario. Es un análisis del cual comparto el 100% de lo que dijo David Icke, ¿cierto? Estos hombres que antes eran considerados teóricos de la conspiración y hoy en día han probado que tenían razón una después de otra y se han adelantado los sucesos de manera extraordinaria. Son los locos de hoy los genios del futuro. Siempre ha sido así, ¿cierto? Los que hoy tratan de locos o de esto, en el futuro los tratan de genios. Y lo que siguen los gobiernos de hoy en un futuro va a ser tratado como una barbarie, una cosa que no tenía ningún sentido. No todos, por supuesto, ¿cierto? Porque también hay excepciones históricas. Pero la mayoría de las cosas son así. Miramos hacia atrás y vemos un tiempo mucho más bárbaro. Aunque el del día de hoy, como son tiempos excepcionales los que estamos viviendo, creo que hoy día se están rompiendo todas las reglas. Se imagina usted un combate, ¿cierto? Hablemos de guerra. Se imagina usted un combate entre un piloto británico, por ejemplo, y un piloto alemán en la Primera Guerra Mundial, donde a veces hasta se saludaban antes de enfrentarse, donde entre los mismos enemigos se preocupaban de hacerle llegar
una ofrenda floral, perdón, ando medio floral, ¿cierto? A su enemigo o enterrarlo. Todo ese tipo de cosas ya son impensables. ¿A qué me refiero con esto? El acto de Miguel Grau, por ejemplo, de entregar la espada de Prat a la viuda. Estamos viviendo en un mundo donde se perdió hasta la decencia para la guerra, donde hoy día las guerras se utilizan a los niños, a las mujeres, a los bebés para sacarles una foto, ¿cierto? Y para concientizar a la gente con tal de que apoye una causa, una banderita, y que tome un partido, ¿cierto? Un partido que igual nos conduce al exterminio. No importa la bandera que apoye usted, porque aquí se trata, por supuesto, de tener apoyo, de tener un apoyo. No se puede tener una guerra sin apoyo. Entonces están buscando justamente un apoyo y que usted ponga una banderita en Facebook. Yo apoyo tal causa. Y hasta ese nivel llega la locura que estamos viviendo hoy día. Seres completamente perdidos. Incluso algunos que se dicen cristianos, otros que se dicen judíos. Otros que apoyan la causa terrorista de algunos palestinos, porque no se puede identificar a Hamas con todos los palestinos tampoco. Si eso es absurdo. Lo importante, como decía Ike, es centrarse en las mujeres y en los niños que están sufriendo hoy día y que no tienen nacionalidad, porque son mujeres y son niños. Más allá de la nacionalidad, son seres humanos igual que usted. Y no es justo para ellos, pero lamentablemente es el mundo que estamos viviendo, entre que hoy día las masacres que estamos viviendo a gran escala se hagan, digamos, socialmente. Socialmente. Se hace la guerra socialmente, con el apoyo, ¿cierto?, un bando, tratando de reclutar a la mayor cantidad de incautos posibles para seguir una causa. ¿Se acuerdan lo que pasó en Ucrania? Porque Ucrania todavía no termina. También estaban prácticamente instigando a que la gente pusiera una banderita para apoyar a un lado o al otro en Facebook. Lo comentamos aquí hace meses atrás en un programa. Que qué es lo que se buscaba ahí. Justamente que usted ponga una bandera, diga yo apoyo tal o tal lado. ¿No sería más razonable acaso, digo yo, me pregunto solamente, apoyar una causa transversal que no tiene banderas, que se llama la paz, pero la paz de verdad, ¿cierto? No esta paz que va a emerger, esta paz que es un gobierno mundial que va a emerger y que pretende emerger una vez que nos destruyamos mutuamente. Porque esa es la paz, la falsa paz, de la que habla el Papa Francisco y todos estos farsantes. Es una paz después de la aniquilación, después de que no quede nada. ¿Cierto? Una paz después de que los islámicos en Europa, que tampoco se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Había un video muy bueno donde había un árabe que decía, bueno, ustedes están recibiendo Europa lo peor en este momento, de lo peor de los países islámicos, lo que nosotros ni siquiera queremos. Y eso ustedes se lo están llevando para allá. Y se preguntaba él para qué. ¿Con qué objetivo? Hoy día se ha visto marchar un montón de gente, ¿cierto?, islámicos por Europa con banderas palestinas. Así como hay otra gente de la derecha alternativa también incluso, y de iglesias que apoya la causa de Israel ciegamente. Qué fácil es manipular a la gente. Todo eso porque yo creo que porque muchos seres humanos se niegan a hacer el trabajo interno que tienen, que eso es algo que hemos hablado hasta el cansancio. Acá pueden revisar muchos de los videos que se han hecho aquí en el canal respecto a ese tema, que están en la lista de reproducción de los podcasts, especialmente bajo el título Manipulación de Masas. ¿No será más sensato, digo yo, como les decía antes, apoyar las causas que nos unen? ¿Qué es lo que nos une, por ejemplo? Vamos a refrescar la memoria
vamos a recordarles dónde vivimos. Vivimos en un planeta que flota en medio del espacio, que es un milagro que esté aquí. Es un milagro porque hay vida, hay mares, hay pájaros, hay abundante vida marina, hay montañas, cordilleras, lagos, ríos, nieve, el sol brilla. A veces tenemos la noche, pero para eso está también, y estuvo siempre desde que se descubrió el fuego, para calentarnos. Y curiosamente en este planeta, entre todas las especies que hay, además hay algo muy particular. Vive el ser humano, ¿cierto? En este lugar maravilloso, en este paraíso, que por supuesto que hay desigualdades, porque la vida, si no vea usted los videos de Animal Planet, cómo es la vida salvaje, ¿cierto? Y va a ver usted que siempre va a salir beneficiado a veces el más fuerte. Eso es lo mismo que estamos viendo hoy día con estos gobiernos de corruptos que han vendido a sus países con toda su gente adentro y que están utilizando hoy día a los israelíes y a los palestinos para quizás qué fines. Quizás para la aniquilación mutua entre el mundo árabe, utilizando, ¿cierto?, a este proxy creado también que es el sionismo, como decía la carta de Albert Pike. Carta que hace muchos años aquí revisamos también. También están los podcasts de Contracultura. Creo que en el episodio que se llamaba ¿Es realmente el Papa Francisco cristiano? Y hablábamos por qué ahí se hablaba de la alta bendita y la infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. Entonces aquí, en este planeta, convivimos nosotros. Hay que recordarnos dónde vivimos, porque si nosotros vemos esta escena desde afuera, desde el espacio, esto es insano. Es como que la gente que vive en este planeta no tuviera cerebro alguno. Se están matando entre ellos, destruyendo entre ellos y fomentando todo aquello que nos puede llevar a la destrucción. Esta destrucción mutua asegurada, tal como en la guerra nuclear, ¿cierto? Cuando se habla de destrucción mutua asegurada, esto es prácticamente lo mismo que decía Albert Pike en su carta. Este masón de alto grado del rito escocés, que decía que lo que se pretendía hacer en 1800 y tanto, porque esta carta data creo de 1870, decía que lo que había que hacer en última instancia era utilizar el sionismo creado, ¿cierto?, para enfrentarse a el mundo musulmán también creado, controlado, a eso se refiere, a estas facciones creadas y controladas. Y ahí es donde yo vuelvo a ver este escenario desde la ventanilla, ¿cierto?, de una nave espacial arriba, y digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y también veo el clamor del señor Jordan Maxwell, a quien le rendimos un homenaje aquí, que decía, los hombres no se salvan porque están pidiendo al Dios equivocado, creen que están pidiendo un país que los va a salvar, ¿cierto? Y no se dan cuenta que todo está manipulado, que aquellos que dicen ser los representantes de sus dioses, esto refiriéndose, ¿cierto?, a las diferentes religiones, por eso lo dice el señor Maxwell de esa manera, que creen que los van a salvar, le están pidiendo a un Dios equivocado. ¿Por qué? Porque no han descubierto la verdad. Se dan cuenta que cuando uno ve las cosas desde este espectro, y yo no estoy diciendo que esto sea la verdad, simplemente estoy juntando las piezas que han, cosas que han dicho varios investigadores, que uno también puede, dentro de su propia investigación, sacar sus propias conclusiones. A mí esto me hace sentido. Lo que no me hace sentido es el ataque, por supuesto, que ha sufrido Israel, donde hay una serie de personajes de la inteligencia israelí que están diciendo esto es absolutamente imposible, porque eso lo sabíamos, ¿cierto? Todo el mundo sabe que la penetración de una valla en territorio israelí, solamente entrar a Israel como turista, ya es una complicación. Imagínense penetrar una valla y todo esto que están diciendo que llegó un montón de gente con tractores y una serie de cosas, y faltaron los parapentes y cuánta cosa más.
Y esta gente que ha sido especialista en inteligencia y que ha trabajado además en el sector de la valla dice que esto es completamente imposible. Esto funciona prácticamente como la muralla china, donde hay batallones cada cierta distancia. En caso que haya una penetración en un lugar, se refuerzan mutuamente. La muralla china funcionaba así. Y esto lo ha dicho, lo han dicho varios ex miembros del ejército israelí que no entienden cómo pasó esto. No entienden cómo pasó esto. Hay un video muy bueno que se ha hecho viral y está circulando ahora con más fuerza del mundo, más fuerza que nunca, digo, que es el video del senador Ron Paul del año 2009, ¿cierto? Donde él afirma que, dice, bueno, sabemos que Hamás fue creado por los mismos israelíes con el fin de, en ese tiempo, de poder aplacar el poder de Yasser Arafat. Así como ISIS también fue creado, ¿cierto?, por los norteamericanos. Pero usted solamente recibe una señal, un impulso, ¿cierto?, a través de la televisión para que termine poniendo una banderita en Facebook. Veíamos las imágenes patéticas porque son... Ahí tenemos este ejemplo de cuando uno mira por la ventanilla, ¿cierto?, y ve el planeta abajo ardiendo en crisis, con un misil para allá, otro para acá, una explosión acá, mujeres, niños, ataques a edificios de departamentos. ¿Por qué no pidieron que los civiles, no sé, evacúen antes, como algún gesto humanitario antes de los bombardeos por parte de los israelíes hacia Gaza? ¿Cierto? ¿O por qué los mismos de Hamás no atacaron simplemente un cuartel militar? Son preguntas que uno se hace, ¿cierto? Si tienen tanto odio contra el aparato represor, ¿cierto?, de los israelíes, ¿por qué no atacaron un cuartel? No, fueron a atacar, curiosamente el objetivo que atacaron fue justamente un festival que va gente de todo el mundo, ¿cierto? Entonces es un objetivo que no hace mucho sentido. Si yo fuera, por ejemplo, ellos, no atacaría un lugar así porque se me va a echar el mundo encima. Pero aquí curiosamente se escoge un objetivo como ese, un festival donde va gente de todo el mundo y al otro día, ¿qué es lo que va a aparecer en la prensa? Tantos norteamericanos estaban en el festival, ¿cierto? Tantos rusos estaban en el festival. Tantos brasileros estaban en el festival. Tenemos tantos ciudadanos desaparecidos, ¿cierto?, o secuestrados que estaban en este festival. Entonces inmediatamente todo esto se transforma en una cosa completamente internacional. Yo me hago esas preguntas, digo. O en este mundo ahora está prohibido preguntarse, digo yo. Se está reportando desde Israel una censura brutal a ciertos videos que son de contenido realmente desgarrador. Yo no los veo, ¿eh? No los veo. Ya pasé por eso y ya no veo ese tipo de videos. No sabemos tampoco, porque están saliendo unas noticias horrorosas. De lado y de lado. Y tampoco sabemos qué tan manipulada está la información, porque en todo conflicto lo primero que la primera víctima, ¿cierto?, de la guerra es la verdad. Como dice el antiguo dicho, la antigua cita. Así que no sabemos realmente qué tan manipulada en este momento está la información. Hay gente que reporta desde Israel que está absolutamente manipulada y en la guerra además es necesario manipular la información por razones estratégicas. Entonces eso tampoco es nada nuevo bajo el sol. El punto del programa del día de hoy, a lo que quiero ir, es más allá de todo lo que está sucediendo en el mundo, es a que hagan ese ejercicio. Que no se plieguen a la mentira. Que elijan el bando de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo siempre les he dicho que aquí en este canal no tenemos la verdad. Yo no tengo la verdad.
Pero lo que sí puedo hacer es reconocer señales de la verdad. ¿Y cuáles son las señales de la verdad que nosotros podemos reconocer hoy día? Bueno, apegarnos a todo aquello que nos une. En ese pequeño globo que flota al medio del espacio, para que cuando venga alguien de afuera o nos miren de afuera, porque hay mucha gente mirando desde afuera, no me refiero a extraterrestres, solamente quizás. Pero nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del lugar que ocupamos en este planeta y en el universo y ser dignos representantes de la raza humana. Y no como estos bárbaros que están llevando a la gente al conflicto, que los están haciendo pelear entre ellos, sino como dignos representantes de lo mejor de lo que somos y a lo que podemos aspirar. El mejor ejemplo de eso es cuando uno ve un coro, ¿cierto? Un coro fantástico que uno se le empiezan a parar los pelos, se le pone a uno la piel de gallina y ve qué es lo que es capaz de lograr la raza humana cuando se une bajo un propósito. En este caso, una canción, ¿cierto? Una pieza. Y logra esa cosa absolutamente sublime. En ese momento nos sentimos humanos. Eso nos hace sentir humanos. ¿Ustedes creen que hay algo de eso en elegir un bando hoy día para la guerra? ¿O creen que hay algo de eso en llamar a matar a los del frente porque son bárbaros? Si en la guerra se cometen y siempre se han cometido atrocidades. Yo creo que es tiempo de madurar. Porque esto demuestra al final el estado no solamente de manipulación emocional, sino que el carácter del conflicto espiritual, el nivel del conflicto espiritual que estamos viviendo. Y vuelvo a recordarme lo que decía el señor Jordan Maxwell. Le estamos tratando de que nos salve a alguien o pidiéndole ayuda a un Dios que no es tal, que no es verdadero. Lo que estamos viendo ahí son puros espejos. No hemos llegado a la verdad, no hemos sido capaces de descubrir la verdad. No hemos sido capaces de ver más allá de las ilusiones, más allá de todos estos espejismos. Espejismos que además han sido creados por el hombre, con el fin de conducirnos hacia una determinada dirección. Y para que, por supuesto, este gran grupo de poder y de control pueda concretar su objetivo. Su objetivo, a todas luces, es la esclavización del ser humano, la destrucción del ser humano como tal. Por eso que se ha perseguido y por eso que se ha censurado a todo aquel que ha levantado el sentido común, que ha levantado el espíritu humano, ese espíritu que nos hace sentir orgullosos, nos puede hacer sentir orgullosos de lo que somos como especie. El señor Pike, dentro de todas las cosas que decía, era que quería que el plan era que el mundo las naciones prácticamente se autodestruyeran, fueran impedidas prácticamente de no unirse de una manera u otra a este conflicto, y que este conflicto hiciera que estallaran dentro de los propios países otros conflictos que estaban de alguna manera relacionados a todo este escenario que había en el mundo de desestabilidad. Y lo que querían era, justamente él decía, que la gente no iba a tener cómo defenderse porque iba a perder el compás moral. Perder el compás moral. ¿Por qué están haciendo callar y censurando y amenazando a todas aquellas personas que hablan o hablamos del compás moral? De que no hay que perder el sentido común, de que no hay que negociar con el mal, de que no hay que permitir la traición. ¿Por qué están censurando a la gente que defiende la humanidad? Como a los niños, que es el futuro. A las cosas buenas, a las cosas que nos hacen
identificarnos con las otras personas que tenemos al lado. Y donde podemos reconocer que en el fondo somos uno solo, independiente de nuestras diferencias. Es ahí la verdadera diversidad, ¿cierto? Somos independientes, somos autónomos, pero también somos uno cuando miramos al otro como un otro, no como algo externo. Cuando somos capaces de encontrarnos con otra persona en la mirada, pero que eso es, digamos, realmente producto de la transparencia, ¿cierto? Que no haya nada más allá, ninguna conveniencia. Estoy hablando de esa claridad en las relaciones humanas. Cuando logramos eso con una persona, sentimos amor. Y el amor junta. El amor no divide. Ahí es cuando uno dice aprecio, qué aprecio que siento por esta otra persona. Qué aprecio que siento por mi hijo. Hay cosas que parecen tan básicas. Digo yo, cómo los seres humanos hemos perdido, o a lo mejor nunca hemos tenido la conciencia de que vivimos en esta esfera que flota en medio del espacio y que hay que cuidarla. Y que nosotros como especie también tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no nos podemos autodestruir. Cuando la gente haga su propio trabajo de cambiar en sí mismos, y por eso esto se va a terminar solucionando con la ayuda de Dios, no hay gobierno que nos salve de esta. No hay gobierno que nos salve de esta porque el problema aquí no es de los gobiernos. Tampoco es de este grupo de malvados, ¿cierto? Que nos llevan a la guerra, siendo sumamente conservador, ¿no? Porque hay mucho más allá atrás. El problema es que nosotros hemos perdido el rumbo. Y como el enemigo sabe que hemos perdido el rumbo, siempre hay un lobo que está esperando acechar estas ovejas despistadas. Yo no sé si son capaces de dimensionar que no hay que ser ni un genio ni un filósofo, ni haber leído 20.000 libros como claman la mayoría de los ignorantes. Porque mientras más se llenan la boca con los libros que han leído, resulta que muchas veces más ignorantes son. Sino que la verdad que es universal, que está ahí para que la vea cualquier persona dentro de su sencillez, dentro de su sofisticación, a veces no importan las capacidades intelectuales que pueda tener, ni siquiera. Y de eso la vida está llena de testimonios maravillosos. Es algo que alcanza y que está ahí disponible para todo el mundo. El miedo solamente nos va a conducir a más desesperanza, a más angustia y a seguir perdiendo el compás moral, que es lo que quieren derrotar. Quieren derrotar que usted no sepa dónde ir, que usted no tenga dónde escoger, que usted no sepa a quién aferrarse, que usted no sepa en quién creer, que piense que todos son traidores. Pero el secreto, creo yo, en mi humilde opinión, está en hacerse respetar. Porque cuando yo cambio, el mundo cambia. Pero usted tiene que saber y tiene que vivenciar que eso es posible. No es que usted no sea nada,
que esté como una hoja que está a la deriva en el océano, ¿cierto? Y que se la lleva el océano. No, usted puede tomar un rumbo, pero depende de cada uno de nosotros hacerlo. Solamente el día que entendamos eso, todo va a empezar a cambiar a nuestro alrededor y quizás, como decía Jordan Maxwell, vamos a poder pedirle ayuda al Dios de verdad, no al Dios de las religiones, ¿cierto? Manipuladas por lo demás, por toda esta cosa, que apoyan a un bando u otro, pero que en el fondo no apoyan al ser humano, que no apoyan ese mensaje unificador. El divide y vencerás ahí ya no tiene cabida, porque las estrategias de manipulación que utilicen a esas alturas no van a tener ningún efecto sobre usted. Usted va a estar despierto, va a ser libre. Espero que Dios los bendiga como me ha bendecido a mí también. Y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Contracultura. Que sea hasta la próxima. Chao, chao.